Buenas tardes y buenos días a todos, queridos amigos y hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio desde el punto en que lo dejamos ayer. Hoy, de parte de este estudio de Annie Besant, nos ofrece todo el desglose de cómo se van formando los materiales en los diferentes planos y cada uno de los subplanos. Pareciera que esto no es necesario, sin embargo, las preguntas muchas veces van en esa dirección. Las preguntas que hacen los asistentes a los diferentes cursos o conferencias y tal. Y entonces veremos que sí que nos interesa saber cómo y de qué se componen nuestros cuerpos, los vehículos en los que nosotros como seres humanos implicados en el desarrollo de la conciencia podemos realizar esto gracias a esos materiales con los que se construyen nuestros cuerpos. Un momentito solamente para que nos recojamos, entremos en silencio y nos preparemos para este trabajo que vamos a compartir. Mantengamos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los reinos de la tierra. Algunas personas dicen que nuestra bibliografía es a la vez demasiado abstrusa, excesivamente técnica y muy costosa de entender para el lector. La teosofía no conviene tan solo a los eruditos, conviene a todos. ¿Acaso entre quienes durante esta escuela perciban los primeros vislumbres de las enseñanzas teosóficas haya algunos que se vean impelidos a profundizar en su filosofía, su ciencia y su religión? Las obras están escritas para las gentes atareadas en los negocios de la vida cotidiana que anhelan conocer algunas de las capitales verdades que hacen la vida menos penosa de sobrellevar y la muerte más fácil de afrontar. Están escritas por servidores de los maestros con M mayúscula, escrito así para que comprendamos que son maestros que forman parte de la gran fraternidad universal. Maestros que son los hermanos de nuestra raza y no tienen otro objetivo que ayudar a nuestros prójimos. Ahí donde lo dejamos, continúa la señora Annie Besant explicando lo siguiente. El epíteto espíritu-materia que ya estuvimos viendo constantemente para irnos situando, tal vez se entenderá mejor si nos detenemos por un momento en el método de la formación de los átomos en los planos sucesivos. Para cada sistema galáctico, solar o planetario, la materia del espacio que lo rodea es su raíz de materia, Mula Prakriti, tal como la denominan gráficamente los hindúes. Vimos que aquí traté de representar el espacio que tomó el logo solar para construir su universo solar. Por supuesto que esto no es más que un pequeño dibujo que trata de ayudar un poco a hacernos la idea. Así que la materia de cada sistema tiene esa materia, con mayúscula, como su raíz o base, y su propia materia especial crece, se diferencia de aquella y se desarrolla desde ella. Porque vimos también ayer que el logo solar, cuando ha tomado la materia del espacio para sí mismo, le da un toque, le da una vibración
que es la suya y no es la de ningún otro logos solar dentro de la galaxia. Todos se distinguen. El logos, la superalma del sistema, el sol central que no vemos, atrayendo a su alrededor la materia necesaria del espacio, la anima con su propia vida, y esta vida, que es la vida divina, y esta vida del logo solar en esta materia sutil, es el Atma, el yo, el espíritu en cada partícula. Y hemos ido viendo que Atma es universal. En las dos primeras presentaciones se habló de ello. No es tu Atma o mi Atma, es el Atma universal. Y desde ahí colgamos todos los seres en este sistema. Fohat, la energía del logos, dice HPB, excava hoyos en el espacio y ninguna descripción podría ser más acertada. El plano átmico de todo el sistema solar está en contacto con todo el plano átmico de la galaxia. Los dos primeros planos anteriores al átmico también, por supuesto. Este es universal y los dos más arriba también lo son. Esa energía fojática que gira en remolinos, forma innumerables vórtices, cada uno configurado por la energía fojática divina del logo solar, y cada uno de esas miríadas de vórtices recubierto con la materia del espacio. Esto es el espíritu en una envoltura de materia cósmica, en una envoltura de materia mula prakriti, diferenciada ya, y son los átomos del Adi o plano superior, el primero. Foja, tu electricidad es vida cósmica, vida divina. En teosofía, electricidad vital cósmica bipolar, un equivalente de la luz del logo solar. Fohat se convierte en la fuerza que impulsa, el poder activo que hace que el 1 se haga 2 y 3. Ayer ya vimos un poquito de esas 3 energías que proceden del logo solar y llegan a la Tierra, y una de ellas es Fohat. Algunos de los átomos del Adi o plano superior, el más elevado, permanecen como átomos separados, no forman moléculas, permanecen separados entre sí. Otros se unen y forman moléculas. Las moléculas se unen y crean combinaciones moleculares más complejas. Y así sucesivamente hasta que se forman 6 subplanos, por debajo del subplano atómico de Adi. Este es el subplano atómico de todo el plano de Adi, plano divino o Adi. Unas permanecen solas, sin formar moléculas, otras empiezan a formar moléculas. Se unen, crean combinaciones moleculares más complejas cada vez, no lo añadí más abajo, pero cada vez las moléculas que se forman con estos átomos son más complejas y se describen de arriba abajo porque al ser más complejas se sobreentiende o se entiende que es más grosero aquello con lo que van formando los cuerpos. Así que desde ahí hasta abajo forman moléculas cada vez más complejas. Esto no es nada más que un intento para que podamos ir comprendiendo, un intento de mi parte, porque en los libros no hay nada de estos diagramas que yo he ido añadiendo y de los dibujos y los intentos de explicación. Está la letra, está todo el texto,
pero no es muy fácil a veces poderlo comprender. Y esto, pues hasta que se forman los 6 subplanos por debajo del subplano atómico, por analogía con lo que puede observarse en la Tierra, puesto que estos planos más superiores son incognoscibles. Pero por analogía podemos darnos cuenta de los subplanos que hay en el plano físico, en el que vivimos con nuestros cuerpos físicos, que tenemos abajo los sólidos y hay una enorme variedad de sólidos, los líquidos y hay una enorme variedad de líquidos, los gases y hay una enorme variedad de gases, y así comprendiendo lo que sucede con los materiales en el plano físico, podemos también darnos una idea, hacernos una idea de lo que sucede con los materiales más sutiles que no podemos ver en los otros planos. Pero ha empezado por el plano superior, el plano divino o Adi. Sigue Anibesan diciéndonos, llegamos ahora a la formación de los átomos del segundo plano. Teníamos este, plano divino o Adi, y el segundo que es el plano divino o Anupadaka. Algunos de los átomos del Adi, o primer plano, atraen a su alrededor una envoltura de las combinaciones de su propio subplano más inferior. Así que atraen a su propio subplano atómico una envoltura que está formada con la materia del propio subplano más inferior del plano anterior. Con la materia de aquí se forma una vestidura. Y entonces encontramos que nos dice que el espíritu, porque sigue siendo espíritu el interior de todos los átomos, más su envoltura original de materia cósmica, o el átomo del primer plano o Adi, es entonces el espíritu del segundo plano, o Anupadaka, e impregna la nueva envoltura formada por las combinaciones de grado más inferior de sí misma. Estas envolturas, animadas de este modo, son los átomos del Anupadaka o segundo plano. Mediante las agregaciones cada vez más complicadas de los mismos, llegan a la existencia los 6 subplanos de Anupadaka. Si lo mismo que sucedió aquí, haciéndose moléculas cada vez más complejas, sucede aquí, solo que los de aquí tenían una envoltura y los de aquí tienen otra encima. Esto es un círculo, pero hemos de contar que lo que los cubre es una esfera. Las formas son esferoidales. De modo parecido, algunos de los átomos del plano segundo o Anupadaka llegan a revestirse de las agregaciones de su propio plano, subplano más inferior. Y así se convierten en átomos en el subplano atómico del plano átmico, es decir, los que habían quedado en el subplano más inferior ceden una nueva vestidura, una nueva tela, una nueva cobertura a los átomos, y entonces pasan a ser los átomos del subplano más elevado del plano átmico. Y entonces es el espíritu original o vida divina, vuelvo a repetir, porque siempre es la vida divina, revestido con 2 envolturas, revestido con las 2 envolturas que ya tenía dentro de la nueva pared atómica, por eso cambié los colores, formada por agregaciones del subplano más inferior del plano anterior, el Anupadaka, y entonces aparecen aquí, al que se denomina entonces el espíritu del plano átmico, el tercer plano.
mientras la nueva pared de su átomo se considera como la materia. Todo lo que hay dentro, incluso aquellas dos primeras vestiduras, es el espíritu del plano átmico revestido de una materia. Cada película más exterior que va adquiriendo es, podríamos decirlo, algo más densa. Y nos dice que esto, por analogía con lo que puede observarse en la Tierra, sigue diciéndonos que recordemos usar de la ley de analogía para que nos ayude a comprender muchas de las cuestiones tan abstractas que se nos presentan. Este átomo divino, el átmico, envainado otra vez en las agregaciones del subplano átmico más inferior, se convierte en el átomo del plano búdico, en el subplano más elevado del plano búdico, teniendo así el espíritu tres telillas, el espíritu en su interior rodeado de tres telillas englobadas en su envoltura atómica de agregaciones átmicas más inferiores. En el plano mental, el espíritu tiene 4 telillas. Las anteriores se convierten todas en telillas, englobadas en una nueva envoltura formada por la pared atómica. En el plano astral, el espíritu tiene 5 telillas englobadas por la pared atómica. Y en el físico tiene 6 englobadas en la pared atómica más densa. Y todas estas han ido constituyendo el subestado más elevado de cada uno de los planos. Recordad que esto es un intento de mi parte para poder explicar lo que aquí está explicado en palabras y que no es muy fácil de seguir, o por lo menos para la inmensa mayoría de las personas que así lo preguntan, lo cuestionan. Pero sigue diciéndonos Ani Besant: el espíritu más todas sus envolturas, excepto la más externa en cada uno de los subplanos más elevados de cada plano, siempre se considera como espíritu, y la envoltura más exterior solo como forma o cuerpo en el que está envuelto el espíritu. Esta es la involución del espíritu que hace posible la evolución de la materia, porque está tan recubierto, cada vez más recubierto, como hemos podido ver, está tan recubierto que el espíritu está allí, pero no es perceptible. Así que desde el punto de vista de los seres humanos aquí abajo, parece que el espíritu ha involucionado y la materia ha evolucionado porque cada vez es más densa. En realidad el espíritu no puede involucionar. Añadí esta parte para que podamos o nos pueda ayudar. Así que repito desde aquí, esta es la aparente involución del espíritu que hace posible la evolución de la materia, por medio de la materia, la evolución de las formas construidas con la materia y por medio de las formas, la evolución de la conciencia, de forma graduada en todos y cada uno de los reinos en los que la conciencia se está expresando en cada etapa. Y por muy complicada que la descripción pueda parecer, el principio es simple y puede captarse fácilmente.
Realmente, pues, podemos hablar de espíritu-materia en todas partes. Y aquí nos conviene recordar y nos conviene no perderlo nunca de vista las palabras de la señora Blavatsky. La materia es espíritu densificado. El espíritu es materia sublimada. Todo es lo mismo. Así dice ella. Y de hecho, cuando vamos comprendiendo estas cuestiones, pues es lo mismo en diferentes grados de densificación o sutilización. Sigue diciéndonos ahora, los átomos fundamentales del plano físico, los que conocemos aquí por medio de la ciencia, la tabla periódica de los elementos, no son los átomos del químico moderno. Los átomos fundamentales del plano físico no son los átomos del químico moderno. Los átomos fundamentales se van agregando en sucesivos grupos característicos, formando estados diferenciados de materia. Y el átomo químico puede encontrarse en el quinto, sexto o séptimo de estos estados. En el quinto, sexto o séptimo de estos estados. Y los encontramos como gas, líquido o solo. Son conocidos los estados gaseoso, líquido y sólido de la materia física, o tal como a menudo se les denomina, los subestados de los subplanos gaseoso, líquido y sólido. Y más allá del gaseoso existen 4 condiciones menos conocidas, los 3 estados sutiles de materia o subplanos y el genuino atómico del físico. Así que hay los otros 4 y el subplano atómico del plano físico, que estará envuelto en las celillas que nos han mostrado. Y con todos los materiales se construyen todas las formas que necesitamos, todas las criaturas para nuestra evolución. Estos átomos genuinos, los del subplano atómico, del plano físico, están agregados en grupos que actúan entonces como unidades. Y a estos grupos se les llama moléculas. Hemos de tener en cuenta que hace ahora ya años la ciencia descubrió las partículas más pequeñas, las subpartículas, los quantums y todas estas cosas. Este libro tiene años y por lo tanto aquí ella no los nombraba, aunque parece que hay un estudio de química oculta que habla de muchas cuestiones. Los átomos de una molécula se mantienen unidos por atracción magnética y las moléculas de cada subplano están dispuestas geométricamente en relación entre sí en ejes idénticos a los ejes del desarrollo del átomo del plano correspondiente, del cual nos habló un poquito ayer. Estas cuestiones son matemáticas. Nosotros desconocemos las medidas y los cálculos y, bueno, yo seguramente no las comprendería, porque no me acuerdo ni de las matemáticas que estudié cuando niña. El doctor Suzuki, filósofo japonés, maestro zen, dice: nos vemos obligados a usar el lenguaje para comunicar una experiencia íntima cuya propia naturaleza trasciende con mucho el campo de la lingüística. Heisenberg, físico teórico alemán, dice: aquí los problemas del lenguaje son realmente serios. Deseamos hablar de la estructura de los átomos, pero no podemos hablar de los átomos en el idioma corriente.
Y esto pues nada, fue más que un intento de que comprendamos lo que significa la unión de los átomos formando moléculas, pero que todos, ya más o menos, todos hemos ido comprendiendo por medio de las explicaciones científicas. Por medio de estas sucesivas agregaciones de átomos en moléculas y de moléculas más simples en moléculas más complejas, se forman los subplanos de cada plano bajo la actividad directora del tercer logos, del aspecto del logo solar que denominamos tercero, hasta que el campo de evolución, que consiste en 5 planos, se completa. Sabemos que son los planos en los que se está desarrollando la conciencia humana. Cada uno de los planos muestra 7 subplanos. Y tenemos este gráfico que confeccioné hace muchos años y que lo utilizo para casi todo, pero también hay en otros libros, en algunos libros, gráficos más o menos parecidos. Estos 7 subplanos de cada uno de los planos están formados por el tercer logos, pero no hay que suponer que son absolutamente idénticos a los ahora actualmente existentes. Einstein experimentó el mismo sobresalto cuando por primera vez entró en contacto con la nueva realidad de la física atómica. Así escribió en su autobiografía: todos los intentos que hice para adaptar el fundamento teórico de la física a este nuevo tipo de conocimiento fracasaron rotundamente. Era como si hubieran quitado la tierra de debajo de mis pies, sin dejarme ningún fundamento sólido sobre el cual poder construir. Así que no nos extrañe que a nosotros nos resulte un poco difícil. Veis que yo aquí añadí, pues aquí arriba no me cabían, porque por cuestión del espacio, donde vi más amplitud fue en los planos más inferiores, y aquí están más apretaditos, pero sigue teniendo sus 7 subplanos. Y por lo tanto aquí decíamos que había miríadas. Aquí hay miríadas, pero son distintos de estos. Aquí, en el subplano atómico del plano manásico, hay miríadas de átomos, pero son distintos de estos y de estos. Y en el subplano atómico del plano cámico astral hay miríadas, pero son distintos de estos y de estos, porque tienen aquellas películas que los recubren que acabamos de ver hace unos poquitos minutos. Siendo todo vida divina, aquellas se muestran cada vez de una forma distinta, tienen más coberturas de materia. Es el espíritu revestido de materia un poco más densa cada vez. Y lo mismo sucede si hablamos del subestado atómico del plano físico. Hay miríadas de átomos aquí, pero son distintos de estos, de estos, de estos y de estos. No podía repetir esto de una forma porque habría sido un tachón de lucecitas encendiéndose y apagándose. Pero todo esto que vemos, y lo hemos visto los días anteriores, todo esto está conectado. De arriba abajo. El ser humano tiene todos los vehículos construidos por la materia del plano correspondiente. En nuestro vehículo físico hay materia sólida, claro. Y hay materia líquida, un 78% de agua, y hay gases, y hay éteres. Y nuestro cuerpo astral está formado por las materias del plano astral. Y puede ser más grosero o más sutil, dependiendo de qué es lo que atraemos cuando pensamos y sentimos. Así sucede con el plano mental, nuestro cuerpo mental,
y los demás arriba que se mantienen no pueden atrasar, pero si no reciben nada nuevo con lo que desarrollar la conciencia, están ahí esperando. Trato de utilizar el lenguaje más cercano o más sencillo, que en realidad es mi propio lenguaje. Las actuales condiciones no fueron originadas solamente por el trabajo del tercer logos, en quien predomina la actividad para la ulterior integración. Fueron necesarias las energías más fuertemente atractivas o cohesivas del segundo logos, que es sabiduría y por lo tanto amor. El tercer logos había preparado los materiales y el segundo logos tenía que, como el alfarero, ahora ya tengo toda clase de barros, porcelanas, etcétera, etcétera. Y ahora voy a construir tazas, platos, jarrones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues las tazas, los platos, los jarrones son, en este caso, por analogía, los cuerpos de los seres en los diferentes reinos. Estos cuerpos de los seres en los diferentes reinos los construye la actividad del segundo logos. Es importante recordar que los planos están interpenetrados. Recordamos el segundo día la unidad e interdependencia de todos los seres y de todas las cosas, y además está todo interpenetrado. También dije en un momento dado que recordaba palabras de un amigo teósofo, el primero que conocí, que nos decía: estamos en baño María de la vida una y no nos enteramos. Así que es importante recordar que los planos están interpenetrados y que los subplanos correspondientes de cada plano están directamente relacionados unos con otros y que en realidad no están separados como capas, como las capas de cebolla, no, están interpenetrados. Si contemplamos la formación, estructura de la Tierra de este maravilloso planeta que nos sirve de casa, entonces vemos que hay diferentes nombres para las diferentes capas de que está constituido. El más externo, la exosfera, es el que, de acuerdo a lo que se conoce de la atmósfera terrestre, ese es el que llega más lejos. Pero hemos de tener en cuenta que todos nacen desde el centro de la propia Tierra, que es donde reside el logos planetario. Por lo tanto, este lo interpenetra todo. El segundo es llamado la termosfera, llega un poquito menos lejos, pero también surge desde el centro. El tercero, la mesoesfera, lo mismo, llega un poco menos lejos. El cuarto, la estratosfera, de este hemos oído hablar muchas más veces, llega un poco menos lejos y surge desde el centro. El quinto, la troposfera, y surge desde el centro. El sexto, la corteza, la parte que es más conocida por los estudios. También desde el centro, porque es el logos el que emite todo desde sí para crear este cuerpo, sostenerlo, mantenerlo. El séptimo es el manto superior, que queda por debajo de la corteza y también surge desde el centro. El octavo es el manto inferior, el noveno es el núcleo externo y el décimo es el núcleo interno.
Es interesante comprender este principio de que todos surgen desde el centro del logos que los genera. En el caso del logo solar, lo mismo. El logo solar lo interpenetra todo su sistema, absolutamente todo. No solo porque desde fuera conocemos los rayos solares, sino porque desde los planos más elevados de sí mismo lo mantiene todo, alcanza los confines de su sistema. De modo que no tenemos que pensar en los subplanos subatómicos como si los materiales que los componen estuvieran separados uno de otro formando 6 subplanos de densidad generalmente acrecentada, sino como estando en inmediata conexión, interpenetrándose uno con otro, como aquellos materiales que que es más sutil, interpenetra este se cuela a los orificios de aquí, y así los más finos se cuelan por todos los orificios, los espacios que van quedando de los más groseros. Esto también es un poco para tener una idea gráfica. Podemos ilustrar esto en un diagrama tal como sigue. Debe considerarse, pues, que lo que necesitamos explicar en una superficie de 2 dimensiones está todo ocurriendo aquí. Todo cuanto nos acontece está aquí. Debe entenderse que esto es un diagrama, no una descripción, es decir, representa las relaciones que existen entre los planos en virtud de su interconexión, no los hechos materiales, no 49 ladrillos situados en 7 pilas uno encima del otro, que son los 49 subestados. No están uno encima de otro, se están interpenetrando como nos ha explicado en el diagrama anterior. Ahora bien, esta relación es de lo más importante, porque implica que la vida divina siempre es vida divina, puede pasar de un plano a otro por la corta vía de los subplanos atómicos que se comunican, y no necesita obligatoriamente circular atravesando los 6 subplanos moleculares antes de que pueda alcanzar el siguiente plano en su más elevado subplano atómico para continuar el descenso. Así que del subplano atómico al subplano atómico, al subplano atómico, al subplano atómico, sin tener que detenerse, sino que es por su propia naturaleza una comunicación directa. En realidad, enseguida encontraremos que las corrientes de vida divina de la mónada, de cada mónada, siguen esta vía atómica en su descenso hacia el plano físico. Si ahora consideramos un átomo físico mirándolo como un todo, veremos un torbellino de vida, la vida divina del tercer logos, girando con inconcebible rapidez. La vida es la del tercer logos, y si el átomo lo consideramos físico, sería el átomo del subestado atómico más elevado del plano físico. Esto es para ir teniendo algo de idea. Seguimos con la consideración del átomo físico. Por la atracción entre estos torbellinos giratorios se desarrollaron las moléculas y se formó el plano físico con sus 7 subplanos. Pero en la restrictiva superficie de este torbellino giratorio están las corrientes giratorias, cada una en ángulo recto, la interior con la exterior. No tenemos ni la menor idea de cómo poder describir esto.
Estas corrientes giratorias no están presentes en la primera etapa que estamos considerando. Están creadas por la vida divina inherente en cada mónada, no por la vida del tercer logos, y se desarrollan una tras otra con plena actividad en el curso de la evolución. Están creadas por la vida divina inherente ya en cada mónada cuando están en el plano monádico. Es su naturaleza. Estas corrientes giratorias están creadas desde el principio en el plano monádico. Es su naturaleza más esencial, por decirlo de alguna manera. A medida que estas corrientes de vida monádica se añaden al torbellino o vórtice logoico, la nota de la vida monádica, esa nota porque es vibración, es sonido, enriquece cada vez más su calidad. Podemos comparar el vórtice central del átomo, de cada átomo, con la nota fundamental. Las corrientes giratorias circulares a los sonidos armónicos, y la suma de cada sonido significa una riqueza añadida a la nota. Nuevas fuerzas, nuevas bellezas se añaden de ese modo al séptuple acorde de la vida. Así que nos habla la señora Annie Besant de los 5 planos de conciencia a los que ya mencionó ayer y el significado de la palabra conciencia. Este es el plano o el gráfico, mejor dicho, que vimos ayer y que todos tenéis o tenéis acceso a él. No nos vamos a detener aquí, pero me parecía importante que lo podáis ir teniendo a mano. La formación de un sistema es llevada a cabo por 2 jerarquías. A la jerarquía del lado de la inteligencia, con mayúscula inteligencia, se les denomina arquitectos. A la jerarquía del lado de la forma se les llama constructores. Toda forma, se nos dice, está construida de acuerdo con el modelo trazado para ella en la eternidad y reflejado por la mente divina, también llamada Mahat, de la cual hay un reflejo en todos nosotros. Hay jerarquías de constructores de la forma y una serie de formas y grados desde la más elevada hasta la más inferior. Más tarde, la materia de los 5 planos, bajo el impulso de la conciencia, que es espíritu o conciencia desde el principio, manifestándose, revistiéndose de, proporcionará entonces diferentes respuestas. La materia de cada uno de los 5 planos, con sus correspondientes subplanos, habiendo formado moléculas, proporcionará diferentes respuestas que dependen del trabajo del tercer logos, también de la medida en que el logos limite cada átomo. El átomo de cada plano tiene sus propias medidas, tal como hemos visto, y esto delimita su poder de respuesta, su acción vibratoria, y le confiere su carácter específico. Y esta maravilla hace posible que los trajes dispongan, y esto lo entendemos muy bien aquí, de los materiales diferenciados en subestados que necesita. Si todo fuese lo mismo, no dispondríamos de trajes capaces de responder, por ejemplo, a los diferentes tipos de pensamiento abstractos, más concretos y más densos.
podemos responder a toda clase de pensamientos sutiles y densos, porque hay los materiales distintos que conforman nuestros cuerpos mentales. Podemos responder a toda clase de sentimientos, emociones, deseos, pasiones, apegos, etcétera, etcétera, porque podemos tomar la materia del plano astral y conformar nuestros propios cuerpos astrales según la necesidad del momento evolutivo en el que estamos. Y tomamos de los materiales del plano físico los minerales que necesitamos, todos los sólidos, los líquidos que necesitamos. Sin el agua no hay vida. Podemos tomar todos los gases que necesitamos porque forman parte de la estructura del cuerpo físico, etc. Entonces, cuando comprendemos estas estructuras un poco, no hace falta que seamos letrados, yo no lo soy, yo soy una aprendiza, pero estoy tratando de aportar lo poquito que yo he comprendido al respecto, porque me descubrió una enorme maravilla y estoy tratando de que en vosotros toque esa vibración, esa nota de maravilla, de ¡wow! ¡Qué grandioso que es esto! ¡Qué grande que es! Cada tipo de átomo por su constitución es capaz de responder a las vibraciones dentro de una determinada escala. A un plano se le llama el plano hecho de materia mental porque la medida de sus átomos hace de su respuesta dominante aquello que responde a una determinada escala de vibraciones del aspecto conocimiento del logos, cuando se modifica por medio de la actividad creadora. Es lo que acababa de comentar. A otro se le llama el plano de la materia astral o de deseo porque la medida de sus átomos hace que su respuesta dominante sea a una determinada línea de vibraciones del aspecto voluntad del logos. Cada tipo de átomo tiene pues su propio poder peculiar de respuesta, determinado por su propia medida de vibración, y en él radican involucradas innumerables posibilidades de respuesta a los tres aspectos de la conciencia, que son voluntad, actividad, amor, o poder, sabiduría, amor. Como les llamemos, da lo mismo, no nos enganchemos a los nombres. Y estas posibilidades internas del átomo surgen gradualmente del átomo, de la vida divina, que es el propio átomo, surgen como poderes en el curso de la evolución. De la infinita capacidad de sus propios e innumerables poderes vibratorios, el tercer aspecto del logos solar proporciona una determinada parte a la materia de un sistema particular, en un ciclo particular de evolución. Y esta capacidad infundida por su vida, la del logos, se mantiene siempre en la materia. No se desgasta, no se pierde, está allí. De esta manera se forma el quíntuple campo de evolución en el cual la conciencia o vida divina se va a desarrollar. Son los 5 planos en los que, con la materia ya preparada y a lo largo del proceso evolutivo, se desarrolla la evolución de las formas y se desarrolla la evolución de la conciencia por medio de las formas. De este trabajo del tercer logos normalmente se habla como de la primera oleada de vida, que ya vimos en nuestro trabajo de la semana pasada y también algo ayer. Significado de la palabra: conciencia.
Vamos a considerar ahora qué queremos decir por conciencia y vamos a ver si esta consideración constituirá para nosotros el anhelado puente que es la desesperación del pensamiento moderno entre conciencia y materia, y hará desaparecer para nosotros el supuesto abismo que existe desde siempre entre ellas. Lo que fui poniendo de esta manera y también en amarillo en los trabajos que presentamos ayer y tal, vimos la unidad, un ser, aquello, el todo. Bueno, luego vemos la unidad del logo solar, pero vemos que esto se manifiesta como espíritu o vida, que es vida divina o conciencia. El O significa que de las tres maneras y alguna más se puede mencionar. Y en el otro lado tenemos la substancia o materia. También de las dos maneras se puede nombrar. Entonces, para empezar con una definición de términos, conciencia y vida son idénticos, son dos nombres para una sola cosa considerada desde dentro y desde fuera. No hay vida sin conciencia, no hay conciencia sin vida. Hemos bautizado a la conciencia volcada hacia lo interno con el nombre de vida y a la vida volcada hacia lo externo con el nombre de conciencia. La multiplicidad se debe a y es la esencia de la materia, la superficie reflectante en la que el uno se convierte en los muchos. Cuando se dice que la vida es más consciente o menos consciente, no es en la abstracción de la vida o conciencia en lo que estamos pensando, no es en esto en lo que estamos pensando, sino en una cosa viviente, más o menos consciente de lo que la rodea. El niño dice, esta manta, que no es el mismo, esta manta es azul y muy caliente. Y el otro niño lleva unos libros y sabe que él es él y los libros son otra cosa. Estos son conscientes de sí mismo, autoconscientes la humanidad. Este tiene una conciencia que desarrolla, porque la vida divina es la que lo anima, pero él no lo sabe, no es autoconsciente. Así que la mayor o menor concienciación depende de la consistencia, de la densidad, del velo, del vehículo, cuerpo, traje, etcétera, como le queramos llamar, envolvente que la convierte en una cosa viva, separada de sus congéneres. Este es mi amigo, pero no soy yo. Aniquilad mentalmente este velo y aniquiláis también la vida con el pensamiento y estaréis en aquello donde todos los opuestos se disuelven, estaréis en el todo. Esto nos lleva a nuestra siguiente cuestión. La existencia de la conciencia implica una separación en dos aspectos de la implícita unidad fundamental. El nombre moderno de la conciencia es conocimiento, porque no se puede colgar la conciencia en el vacío no existe. Conocimiento implica algo de lo que uno es consciente, una dualidad por lo menos, la cosa que conozco y yo. De otro modo, la conciencia relativa no existe. La conciencia emanada de la unidad del ser sigue siendo, junto a la sustancia o materia, la fuente de todas las cosas en todos los planos. Y entonces sí que es conciencia relativa. Aquí es conciencia, pero en todo lo manifestado de todos los reinos es conciencia relativa. En los seres humanos es autoconsciencia. Y llegará una etapa en nuestra evolución, algunos hay que nos han adelantado, que seremos plenamente conscientes. Esta dualidad está implicada en la abstracción
más elevadas de conciencia, de conocimiento. La conciencia deja de ser si se separa el sentido de limitación, porque depende de una limitación, depende de un cuerpo o vehículo más grande o más pequeño, más evolucionado o menos evolucionado para la existencia. Aquí vemos un ser humano y una hormiga. Consciencia relativa es esencialmente el conocimiento de la limitación yo, y solo y en segundo lugar el conocimiento de los demás no yo. El conocimiento de los demás acontece cuando se llega a lo que llamamos autoconciencia. El ser humano llega a la autoconciencia, al autoconocimiento. ¿Qué significa etimológicamente existir? Ya lo vimos. La palabra existir viene del latín existere, aparecer, emerger, ser, compuesta del prefijo ex, es decir, que va hacia afuera, se muestra, y el verbo sistere, tomar posición, estar fijo. Estas dualidades de conciencia, limitación, espíritu, materia, vida, forma, siempre son inseparables. Existen solo en relación de la una con la otra. Juntas aparecen al principio de cada manvantara y juntas desaparecerán al final de cada manvantara y se funden en una unidad necesariamente no manifestada, que es la síntesis suprema. Y como es arriba, es abajo. Miremos a la conciencia tal como aparece cuando la consideramos desde el lado de la forma, cuando la vemos en un universo de cosas conscientes. La electricidad solo se manifiesta como positiva y negativa, pero cuando se neutralizan una a otra, la electricidad y su manifestación, por ejemplo en forma de luz, desaparece. Ambos polos de opuestos son necesarios para la manifestación. El polo positivo, electricidad, el polo negativo, electricidad. Y se necesitan. En todas las cosas existe electricidad neutra no manifestada. Puede surgir de todas las cosas, pero no como positiva o negativa únicamente, siempre como una suma que las equilibra a ambas, en contraste una y otra, y siempre con tendencia a volver a entrar juntas en la aparente, la palabra es importante, en la aparente nada, que no es la nada, sino el origen de ambas. Pero si esto es así, ¿qué pasa con el aparente abismo? ¿Qué necesidad hay de un puente? Y Fohat es el término usado para representar la potencia activa masculina del Shakti o potencia reproductora femenina en la naturaleza. Fohat es la esencia de la electricidad cósmica, la luz primordial. A la luz del Logos la llaman Fohat. Y en el universo de manifestación, la siempre presente energía eléctrica e incesante poder destructor y formador. En esta relación se encuentra la esencia de la conciencia y la esencia de la materia, polarizadas, pero no separadas. Y entonces vemos que Fohat es la energía dinámica de la ideación cósmica, o considerado bajo su otro aspecto, es el medio inteligente, el poder directivo de toda manifestación, es el pensamiento divino, transmitido, hecho manifiesto por medio de los Dhyan Shohans, las jerarquías, los arquitectos del mundo visible. Aquí, visible significa mundo manifestado, todos los planos, todo el mundo manifestado.
No existe tal cosa como una unidad de conciencia que no consista en esta dualidad no separada. Un magneto con dos polos siempre en relación el uno con el otro. Nosotros pensamos en algo separado a lo que llamamos conciencia y nos preguntamos cómo actúa por separado sobre algo a lo que llamamos materia. No existe tal cosa como dos cosas separadas, sino únicamente dos aspectos inseparables entre sí, inseparables de aquello, y por lo tanto aquello está igualmente en ambas, porque aquello es el todo y está en todo. Y decíamos ayer, y no se puede encontrar ni siquiera un punto en todo el espacio infinito donde se pueda decir, aquí no está. No hay ningún anverso sin reverso, ni un arriba sin un abajo, nada externo sin algo interno, ni espíritu sin materia, ni materia sin espíritu. El abismo aparece cuando pensamos en un espíritu totalmente inmaterial y en un cuerpo totalmente material. Es decir, pensamos en dos cosas, ninguna de las cuales existen realmente. No hay espíritu sin materia que lo envuelva. No hay materia que no esté animada por el espíritu o vida. El más elevado yo separado tiene su película de materia, tal como hemos visto al principio esta tarde. Y aun cuando ese yo se le llame espíritu, las más elevadas jerarquías, las más elevadas, necesitan de una película de materia de algún grado que les posibilite la manifestación y la realización de la tarea que les corresponde. Ellas ya van revestidas. Decir esto no es materializar la conciencia, sino únicamente aceptar el hecho de que los dos opuestos fundamentales, conciencia y materia, están estrechamente unidos, jamás separados, ni siquiera en el más elevado de los seres, por ejemplo, las más elevadas jerarquías. La materia, más correctamente dicho, la forma, las formas, es limitación, y sin limitación la conciencia no existe. Sin limitación la conciencia no puede manifestarse. La conciencia no se puede desarrollar sin un vestido de materia, y entonces se puede manifestar como conciencia y siempre es relativa, parcial. Lejos de materializar la conciencia, se la presenta como un concepto, como una clara antítesis de la materia. La materia más densa, la física, tiene su núcleo de conciencia. El gas, la piedra, el metal es conciencia viva, consciente, no autoconsciente. Así, el oxígeno llega a ser consciente del hidrógeno a una temperatura determinada y se precipita para combinarse con él. Lo que trata de explicársenos es que la conciencia o vida en el oxígeno responde a una temperatura determinada y cambia, se modifica, se mueve hacia el hidrógeno. Esa capacidad de respuesta es su grado de consciencia, pero no de autoconsciencia. La conciencia que piensa en el tiempo y en el espacio y en todas las formas, como existiendo en ellos sucesivamente y en distintos lugares, es la conciencia universal, el uno llamado por los hindúes el Eterno, por los cristianos Dios, por los parsis Ormuz, por los musulmanes Alá. Démonos cuenta de que por muchos nombres que se les dé, no es un Dios personal, el todo no tiene atributos. Y llegamos ahora a nuestro momentito de descanso. Me he alargado un poquito más en el tiempo por las explicaciones que he ido dando al principio que me han llevado tiempo.
por ejemplo. Estamos, Clarisa. ¿Ya? Así es. Cuando desees. Sí. Bien, pues seguimos con nuestra tarea. Y nos dice ahora la señora Annie Besant, la conciencia, abordando un tiempo definido, independientemente de que sea largo o corto, en un espacio definido, no importa que sea amplio o reducido, es conciencia individual, es la conciencia de un ser concreto. El Señor de muchos universos, como por ejemplo el Logos de la galaxia, el Señor de algunos universos o de un universo, por ejemplo, el Señor de un sistema solar o de cualquier parte de un universo denominada su parte, parte de un logos solar, por ejemplo, la Tierra. Y por lo tanto, para él, un universo es su universo, variando estos términos por lo que respecta al alcance del poder de la conciencia, tanto como pensamiento universal como conciencia individual separada, manifestada. Puede pensar en aquello en lo que puede imponer su propia realidad. Puede pensar en ello como existiendo igual que él mismo existe, en y por medio de su universo. El logo solar existe, se manifiesta por medio de su universo solar. El logos galáctico lo hace por medio de toda su galaxia. Sí. El logos planetario lo hace por medio de la vida que imparte en el propio planeta. Nos alberga, nos da cobijo, nos da todo el sustento, todo cuanto necesitamos. Pero este depende de este. Y junto con todos los que hay aquí dependen del más grande. Esta interdependencia es importante comprenderla, por eso hablamos el segundo día la semana pasada. Así que vemos todos estos movimientos. A cada universo el ser que es su Señor le proporciona una parte inabrogable, irrevocable de su propia realidad. Pero en sí siempre está limitado y controlado por el pensamiento de su superior, el Señor del universo más grande, en el que Él existe como forma. Nuestros más grandes adeptos y bodhisattvas nunca han penetrado más allá de nuestro sistema solar. A pesar de eso, ellos, los adeptos y bodhisattvas, saben de la existencia de otros sistemas solares semejantes, con una certeza tan matemática como cualquier astrónomo occidental sabe de la existencia de estrellas invisibles a las que no puede nunca aproximarse o explorar. Así, nosotros, como seres humanos que existimos en un sistema solar, estamos rodeados de innumerables formas que son las formas de pensamiento del Señor o gobernador de nuestro sistema solar. Y todos los reinos, en todos y cada uno de los sistemas planetarios, de los planetas que forman parte de su cuerpo, Él es la cabeza de todo. Y entonces existe la medida divina y los ejes de crecimiento pensados por el tercer logos en nuestro sistema planetario. Y dentro de nuestro sistema solar.
gobiernan las formas de nuestros átomos y el exterior, pensado por él como el límite del átomo que estuvimos viendo, cómo fue revistiendo todos los átomos, ofrece resistencia a todos los átomos similares, evitando así, y esto es muy importante, nos da esa idea del por qué las cosas son así, evitando así que se conviertan en una masa homogénea e informe, con lo cual se desintegraría todo. De esa manera recibimos nuestra materia y no podemos alterarla, excepto utilizando métodos también creados por su pensamiento del logo solar. Los átomos, con todo lo que los componen, pueden continuar existiendo solamente en tanto que su pensamiento continúa, puesto que no tienen ninguna realidad excepto la que les proporciona su pensamiento del logos solar. Mientras el logos los retiene como cuerpo suyo, declarando yo soy esto, estos átomos son mi cuerpo, ellos participan de mi vida. Mientras tanto, ellos, los átomos, se impondrán como reales en todos los seres en este sistema solar, cuyas conciencias se verán revestidas de vestiduras parecidas en los distintos reinos y por familias, etcétera, etcétera. Cuando al final del día de la manifestación el logos solar declare yo no soy esto, estos átomos ya no forman parte de mi cuerpo, ya no participan de mi vida, entonces ellos, todas las formas se desintegrarán de abajo arriba, de plano en plano, pasando la materia al depósito de su propio plano y se desvanecerán. Como el sueño que son, desaparecerá de aquí. Como el sueño que son, y todo lo que quedará será solo aquello que es la forma de pensamiento del monarca de un sistema más amplio, la galaxia. Si cuando se desintegre de abajo hacia arriba, hasta la galaxia, cuando se llegue a desintegrar la galaxia, final de un manvantara galáctico, y así sucesivamente. De modo que, como espíritus, somos inherentemente, irrevocablemente divinos con todo el esplendor y libertad que implica esta palabra, pero estamos revestidos de formas de materia que no es nuestra, que son las formas de pensamiento del gobernador de nuestro sistema, controlado también por el gobernador de sistemas más amplios en los que está incluido el nuestro. Y nosotros solo estamos aprendiendo poco a poco a dominar y a utilizar esas formas de materia. Cuando nos demos cuenta de nuestra unidad con nuestro gobernador, el vigilante silencioso de este planeta que vimos el primer día de nuestro encuentro, entonces las formas de la materia dejarán de tener poder sobre nosotros y las veremos como la irrealidad que son, dependientes de su voluntad, la cual entonces conoceremos también como nuestra voluntad. Entonces podremos dejar de contender y reconciliarnos con ellas, cosa que no es posible mientras estemos ciegos a su realidad prestada. Porque mientras estamos ciegos a su realidad prestada, todos los miedos, todas las contiendas, todas las guerras y todo se produce por este estado de ceguera tan grande que tenemos hablando en general actualmente.
Considerando de ese modo la conciencia desde dentro, vemos aún más claramente lo que veíamos mirándola desde el mundo de las formas. Vemos que no existe ningún abismo y que no hay necesidad de ningún puente. La conciencia cambia y cada cambio aparece en la materia que la rodea como una vibración, porque el Logos ha pensado las vibraciones de la materia como la invariable concomitancia de cambios en la conciencia. Y como sea que las formas construidas con la materia no son más que la resultante de la conciencia y sus atributos le son impuestos por el pensamiento activo, cualquier cambio en la conciencia logoica cambiaría los atributos de la materia del sistema solar, y cualquier cambio en la conciencia derivado de él se mostraría en la materia, en las formas, como un cambio. Este cambio en la materia es una vibración, un movimiento rítmico dentro de los límites establecidos por el Logos para la movilidad de las masas de materia. En esa correspondencia, el cambio en la conciencia y la vibración de la materia limitándolo es impuesto por el pensamiento del Logos a todas las conciencias encarnadas. Corporizadas sería la palabra más adecuada, porque no todas están metidas en cuerpos de carne, de su universo. El que semejante y constante correspondencia existe queda demostrado por el hecho de que una vibración en una envoltura material acompañada de un cambio en la conciencia animada y siendo la causa de una vibración semejante en la envoltura animada por otra conciencia, se observa que va acompañada de un cambio en esa segunda conciencia parecido al cambio de la primera, tanto para lo negativo como para lo positivo y elevado. Esto nos confirma la relación e interdependencia constante. En la materia mucho más sutil que la física, el poder creativo de la conciencia o vida, como el componente mental, se observa más fácilmente que en el material denso del plano físico. A este respecto, las formas construidas con la materia se convierten en más densas o más tenues y cambian sus combinaciones y sus formas según sean los pensamientos de una conciencia activa, porque todo lo que se origina aquí en el mundo emocional, kámico, y aquí en el mundo físico, se origina aquí. El primer origen está en nuestra forma de pensar. Tened en cuenta que es imposible sentir algo hacia nada. Debe haber algo que posibilite un sentir de cualquier clase, y ese algo tendrá con casi toda certeza una imagen en nuestra mente concreta y algo quizás en la abstracta, pero lo de la abstracta será de carácter elevado siempre. Mientras los átomos fundamentales debidos al pensamiento logoico permanecen inalterables, pueden combinarse o separarse a voluntad, destruyendo formas y construyendo otras. Esas experiencias abren la mente al concepto metafísico de la materia y la capacitan para darse cuenta al instante de la ficción y prestada realidad de las formas construidas con la materia. La materia siempre es y siempre es virgen, las formas no. Una prudente introspección en la mente sobre las diferencias antes mencionadas entre conciencia absoluta, conciencia universal y conciencia individual evitarán al estudiante hacer la pregunta tan a menudo escuchada:
¿Por qué existe algún universo? ¿Por qué la omniconciencia se limita a sí misma construyendo un universo? ¿Por qué lo aparentemente perfecto tiene que convertirse en imperfecto? El poder absoluto en lo impotente, Dios en el mineral, el bruto y el hombre. En esta forma la pregunta es incontestable porque está basada en falsas premisas. Lo perfecto es el todo, la totalidad, la suma existencia. Las partes jamás pueden serlo. Como se ha dicho antes, todo, cada potencialidad, así como la realidad de su existencia, de la existencia, todo está contenido en su infinitud. Todo lo que ha sido, es, será y puede ser, siempre está en esa plenitud, en ese eterno. Solo ello, se conoce a sí mismo. El ello sería el todo, el absoluto. Cuando se habla de él, podemos dirigirnos a lo que es el concepto del logo solar. Se conoce a sí mismo a través de su infinita e inimaginable riqueza de existencia en todas las formas y en todos los planos. Porque contiene todos los pares de opuestos, y cada par, al afirmarse ante la mirada de la razón, se aniquila y se desvanece. Parece un vacío, pero universos sin fin surgiendo en él lo proclaman como el plenum. Lo perfecto jamás se convierte en imperfecto, jamás se convierte en la nada. Es todo espíritu y todo materia, todo fuerza y todo debilidad, conocimiento e ignorancia, paz y lucha, felicidad y dolor, poder e impotencia. Los innumerables opuestos de la manifestación se fusionan el uno en el otro y se desvanecen en la no manifestación al final del Manvantara, de un Manvantara pequeño terrestre, de un Manvantara solar, de un Manvantara galáctico. El todo incluye la manifestación y la no manifestación, incluye la sístole y la diástole del corazón, que es el ser. Lo uno ya no requiere más explicación que lo otro. Lo uno no puede ser sin lo otro, porque es existencia. Así que vemos que están ambos. Cuando se cita espíritu, materia, fuerza y debilidad, conocimiento, ignorancia, etcétera, etcétera, están en la manifestación y no puede estar el uno sin lo otro. No pueden estar sin lo otro y no pueden estar sin aquello que les da la vida, espíritu o conciencia y que les da la sustancia o materia para poder manifestarse. El enigma surge porque los seres humanos imponen por separado uno de los inseparables pares de opuestos: espíritu, fuerza, conocimiento, paz, felicidad, poder. Actuamos así, siempre separando, siempre cortando. Y luego preguntan, ¿por qué estos tendrían que convertirse en sus opuestos? No lo hacen. No existe ningún atributo sin su opuesto. Solo puede manifestarse como un par. Ambos polos de opuestos son necesarios para la manifestación. Así pues, cada cara tiene un reverso. Espíritu y materia surgen juntos a la manifestación. No es que exista el espíritu y luego milagrosamente éste produzca la materia para limitarse y ocultarse a sí mismo. No, no, no. Sino que espíritu y materia surgen desde lo eterno, desde el eterno espacio,
simultáneamente como disposición de su ser, como una forma de autoexpresión del todo, llamado Pratyagatma y Mula Prakriti, en los nombres que nos vienen del sánscrito, expresando lo infinito y lo ilimitado por medio de las formas construidas con la materia y limitadas en el tiempo y en el espacio temporal del logos de cada sistema. El nombre de Pratyagatma sánscrito es lo mismo que Jivatma o Alaya, el alma universal, una y viviente, el yo interno, el espíritu universal. Unas importantes palabras de los adeptos para cerrar este encuentro de hoy. Llevad la vida necesaria para la adquisición de semejante conocimiento y poderes, y la sabiduría vendrá a vosotros naturalmente. Cuando seáis capaces de poner a tono vuestra conciencia con cualquiera de las 7 cuerdas de la conciencia universal, con aquellas cuerdas que se hallan en tensión sobre la caja sonora del cosmos, vibrando de una eternidad a otra, cuando hayáis estudiado por completo la música de las esferas, entonces únicamente tendréis libertad completa para compartir vuestro saber con aquellos con quienes esto pueda hacerse sin temor. Mientras tanto, sed prudentes, no deis a nuestra generación presente las grandes verdades que constituyen la herencia de las razas futuras. No intentéis quitar los velos del secreto del ser y del no ser para quienes son incapaces de ver la significación oculta del heptacorde de Apolo, la lira del dios radiante, en cada una de cuyas 7 cuerdas reside el espíritu, el alma y el cuerpo astral del cosmos, cuya cáscara tan solo es lo que ha caído ahora en manos de la ciencia moderna. Sed prudentes, decimos, prudentes y sabios, y sobre todo, tened cuidado con lo que crean aquellos a quienes enseñáis. No sea que, engañándose a sí mismos, engañen a otros, pues tal es el destino de todas las verdades con que los hombres no están aún familiarizados. Dejad más bien que las cadenas planetarias y otros misterios supercósmicos y subcósmicos continúen siendo cosas soñadas para todos aquellos que ni pueden ver ni creen que otros vean. Y aquí termina el trabajo para la tarde de hoy. Y nos veremos el próximo miércoles, día 28, para abordar en los días miércoles y jueves el final de este nuestro encuentro. Dejamos de compartir. Bueno, vamos a habilitar. Magda, ¿puedes probar si se abre el micro? Ahora sí. 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 Vale. Bueno, pues no sé si todavía estáis por aquí con los átomos, dando vuelticas con los átomos. Hola, Luis Felipe. Hola Clarisa, muchas gracias por la excelente presentación.
La verdad que no hay mucho que decir, no, quedan muy pocas palabras, ¿no? Después de la presentación, pero solamente me gustaría comentar como me parece muy interesante todo, pero justo especificando cómo esa conciencia, no solamente pues todo este conocimiento, pues nos dan que sea algo pequeño en el camino para ir abriendo más esta conciencia, ¿no? Del todo, pero también cómo cambia, ¿no? Cómo podría cambiar nuestro comportamiento al tener este conocimiento, ¿no? ¿Cuál debería ser? Con eso también me gustaría preguntarte, eh, al, al despertar poco a poco esta conciencia, ¿cuál sería la mejor manera de actuar para un teósofo? En base a también este proceso, ¿no? Pero también como que hay un grado de responsabilidad. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, yo no diría que hay un grado de responsabilidad, yo diría que hay unos cuantos grados de responsabilidad, porque realmente es así. Bien, hemos de tener en consideración que vivimos en un universo que se sostiene por muchas leyes. Una de ellas es la de vibración. Sabéis que se nos dice, y lo hemos podido constatar por diferentes cuestiones, que todo vibra. A veces somos muy sensibles a ciertos tipos de vibraciones, de un orden o de otro. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cómo vibran nuestros pensamientos? ¿Alto? ¿Bajo? ¿Cómo? ¿Siempre vibran alto? ¿Siempre vibran bajo? Seguramente que no, que hay oscilaciones. Pero aunque haya oscilaciones, ¿la media cuál es? ¿La media es alta o la media no es muy alta? Nuestros pensamientos vibran y son cosas vivas y generan causas que tienen sus efectos en nosotros mismos y en todos los seres. Estos producen emociones y sentimientos. ¿De qué naturaleza son nuestras emociones, nuestros sentimientos? ¿Cómo vibran? Todo el mundo parece tener muy claro que quiere la paz del mundo, que quiere el bien del mundo, pero resulta que luego nos enfadamos por la menor cuestión. Hay muchos enfados por ahí, por el mundo. Hay juicios de todas las clases. Nos vemos capaces y nos parecemos a nosotros mismos con autoridad para juzgar a los seres. Y claro, nos hemos de preguntar, ¿y todo eso cómo vibra? Y nuestras acciones también vibran, y nuestras palabras. ¿Siempre nuestras palabras tienen una vibración elevada? ¿Cómo realizar todo eso? De lo que has preguntado y que es importante para todos, incluida yo misma, observar cómo vibramos. Si hay separatividad de nosotros con otros seres, y fijaros muy bien lo que dice el primero de los tres objetivos, hemos de transmutar y deshacernos de toda separatividad. No parece que sea fácil o cosa de 2 días, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. ¿Y por qué nos separamos de otros seres? Grupos de personas, o de países, o de colores, o de condiciones políticas, o sociales. Y nos separamos de muchos animales, con lo cual no quiero decir que nos vayamos a vivir con los cocodrilos. A los cocodrilos hay que respetarles su hábitat, pero el miedo es otra historia. El rechazo es otra historia. Si hay miedo, vibra uno alto o bajo.
me parece que la respuesta es clara. El miedo vibra bajo. Y así nos podemos hacer la pregunta sobre muchas cuestiones. Y nosotros mismos obtener la respuesta. Y eso que nos separa de otros seres, hemos de transmutarlo. Hay una tarea importante por delante, muy importante. Y está bien estudiar todas estas cuestiones porque tenemos que ir confeccionándonos un mapa que nos explique claramente desde dónde venimos y por qué y para qué estamos aquí, hacia dónde nos dirigimos, que podamos ver, por lo menos hasta cierto punto, cuál es el futuro que nos espera. Pero junto con ello se nos explican los requisitos. Y en los requisitos tenemos que estar trabajando a diario. No se trata de culpabilizarnos, la culpabilidad desecharla de vuestras vidas. Se trata de responsabilizarnos, ser responsables, observarnos e ir transmutando aquello que descubramos en nosotros mismos. Y esto es importante. Felipe, que se llama igual que mi abuelo y mi padre, perdón, que mi padre y mi hermano, mi abuelo no se llamaba Felipe, que mi padre y mi hermano, y que además Felipe se llama Navarro, que es mi segundo apellido. Así que Felipín, algo tenemos, ¿eh? Así Gracias. es. Muchas gracias. Patricia. Hola Clarisa, muy buenas tardes a todos o buenas noches, dependiendo del país. Tengo dos preguntas, Clarisa, a ver si me pudieras ayudar. La primera pregunta, hablaste sobre los cuerpos que tenemos sutiles, ¿no? Dentro de nuestro interior. Me surgió la pregunta, de estos cuerpos, ¿cuál es el más débil de todos? Y la segunda pregunta es... Para, de una en una tras otra. Que cuando me haces la segunda, luego ya no me acuerdo de la primera. ¿Por qué Gracias. dices cuál es el más débil? Débil o fuerte dependerá de cómo nosotros estemos pensando, sintiendo, actuando y hablando. Es donde pega emocionalmente, Clarisa, porque... Luego, perdona, déjame que responda. Luego tenemos una condición que hemos de tener en consideración. Cuando nacemos con las cuestiones y resultados kármicos de nuestras vidas pasadas. Por eso unos niños nacen con una salud de primera y otros nacen con una salud de segunda. Y algunos niñitos nacen con una de tercera y una de cuarta y nacen enfermitos, muy enfermitos. Estas son cuestiones kármicas. Por lo tanto, los cuerpos son débiles, dependiendo de muchos factores. No se puede decir algo es blanco o es negro, porque hay muchos matices a estudiar. Pero lo que nos importa, lo que nos interesa, Patricia, no es tanto qué tan débiles estamos o no estamos, sino qué estamos haciendo ahora con nuestras vidas. Yo nací con una salud, vamos, que no sé si era de tercera o de qué era, por decirlo de una manera. A los pocos días de nacer me estaba muriendo. Padecí colitis infantil y me iba, y me salvaron por los pelos. A los 4 años tuve lo que se llama escarlatina, y por aquel entonces no había lo que luego ha habido de tratamientos y la han curado muy bien. Apenas llegaba inyecciones de antibióticos desde una farmacia en Suiza. Llegaba muy poca. Bueno, me salvaron por los pelos. Luego tuve otras cosillas de menor importancia. A los 46 años fui diagnosticada de esclerosis múltiple. Y con ello ando ahora apenas así como así.
porque luego he tenido brotes pequeños, pero luego últimamente he tenido uno de los grandes y tal. Y hace 9 años me operaron de cáncer de mama y me extirparon los 2 pechos y todos los ganglios. Y tengo 78 años, en mayo cumpliré 79, ya voy acercándome, si estoy aquí cumpliré 79, y con aquella salud que no sé si era de tercera o si era de cuarta, pero ¿qué importa? Lo importante es los médicos, los cuidados y todo, han hecho con este asunto lo que ellos han podido. Pero ¿qué he hecho yo? Eso es lo importante. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Se podría decir que estoy ayudando a restaurar aquella salud que no tenía cuando vine porque la perdí por muchas cuestiones en otras vidas anteriores, la estropeé, la malmetí y vine a esta existencia con muy poca salud. Me toca restaurarla. No obsesionándome, no, haciendo lo mejor que puedo a cada momento, sin obsesiones, sin culpabilidades, sin historias. La mente dejémosla tranquilita, que se calle. La mente es muy parlanchina, pero la hemos de reeducar que no hable tanto, que no vaya al pasado, que no haga tantos proyectos de futuro solamente para tener la agenda ordenadita, lo justito para tener orden, porque el orden sí que es necesario. Pero que la mente esté calladita, es muy habladora, demasiado habladora, no calla nunca. Entonces lo importante es qué estamos haciendo ahora, no qué cuerpo es más débil, eso no importa. No tiene ninguna importancia, Patricia. Ok, Clarisa, muchas gracias por tu respuesta. Y la segunda pregunta es referente a esta conciencia que tenemos que trabajar. De acuerdo a la teosofía, tú que has leído mucho, ¿cuál es el cuerpo que en determinado momento eh, se impacta más en esta conciencia? ¿El mental, el físico, el astral? No sé. Gracias. No tiene que ver tal como lo estás tú planteando. La conciencia es vida divina, tal como hemos estado diciendo toda la tarde. Es la vida divina que se está manifestando por medio de estos cuerpos o vehículos. Es una conciencia, es la conciencia. De hecho, es la conciencia universal. Pero cuando se ha individualizado en el género humano, pues es este humano, el otro humano y el otro humano. Entonces hay que centrarse en que el individuo tiene que ir desarrollando esa conciencia por medio de lo que acabamos de decir hace unos breves momentos. Toda esa observación, transmutación, purificación, podemos decirlo en muy pocas palabras. Purificación del pensar, el sentir, los actos y las palabras. Transmutar todo lo separativo en unitivo. Eso se dice en pocas palabras, pero hay que hacerlo constantemente, de día en día, observando, descubriendo y haciendo. Ay, mira, he caído en la cuenta que tal y que cual, pues a por ello. Si uno observa hacia adentro, se descubre muchas cosas en sí mismo, que las puede transmutar. Y si observa hacia afuera y aprende, entonces estará aprendiendo en cabeza ajena, lo cual evita muchos sufrimientos. El que aprende en cabeza ajena se evita a sí mismo muchos sufrimientos. Pero eso lo hacen los sabios, aprender en cabeza ajena, porque lo que ven en el mundo ya lo conocen, les resuena, ya pasaron por ello. Lo reconocen y ya no tienen que volver a pasar por ello. Y son los sabios.
nosotros los aprendices todavía estamos aquí tratando de comprender qué somos.